Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a África parte 4. En este video, pues parte 4 y 5. En este video hablaremos del centro y el sur, y aunque son regiones bastante grandes y diversas, solo tienen pocos países cada uno. Entonces decidí hablar de los dos en el mismo video para ahorrarnos un poco de tiempo. Comencemos con el centro. El centro consiste de Chad, la República Centroafricana, Camerún, Guinea Ecuatorial, Sao Tomé y Príncipe, Gabón, la República del Congo, Zaire o la República Democrática del Congo y Angola. Esta región, la región de África Central, es famosa por ser la región más con más vegetación de toda África. Aquí es donde se encuentran las junglas y los bosques y todo eso, y ahí viven los gorilas y todos esos animales como típicos de África, de la jungla. Todo esto queda aquí. Además, África Central es famosa por sus minerales y porque ahí es donde empiezan a vivir la gente Bantu. Porque acuérdense que al principio del video hablé de los grupos étnicos principales, que son los afroasiáticos, los de África Occidental, y en el centro y en el sur son los Bantu, que inmigraron a esa región desde lo que es hoy en día Etiopía, y son como el grupo principal de esta área. Además, África Central es famosa por tener muchos recursos naturales, incluyendo minerales, piedras preciosas y, en años recientes, el caucho. Comenzando con Chad, el país más hacia el norte. Chad es un país desierto. Es el último país que vamos a discutir aquí que toca al desierto Sahara. Y como tanto es uno de los países más cálidos del mundo. Desafortunadamente, Chad tiene la desventaja de ser un país bastante seco. Entonces eso ha tenido consecuencias malas para el medio ambiente del país. El Chad gana el nombre, tiene su nombre del lago Chad, que hace 100 años era uno de los lagos más grandes del mundo, pero hoy en día se está desapareciendo gracias al cambio climático y a la desertificación de la región. Por eso, si ustedes se acuerdan, en el último video hablamos de la Gran Muralla Verde, que son los países africanos intentando detener el crecimiento del desierto Sahara. Y eso es una de las consecuencias. Se está acabando el agua. Chad es famosa por dos cosas. Una es lo que se llama la meseta de Enedi, que es una formación geológica que ven aquí arriba, que es famosa. Creo que es un sitio de UNESCO incluso. Y algo interesante que aprendí fue que en Chad se encuentra el kakaki, que son estas trompetas largas que son como un instrumento tradicional de la región, que antes se usaba todavía se hace, que tradicionalmente las tocan para el rey cuando el rey entra a un área. Entonces cuando el rey sale de la choza, tocan el kakaki. Y cuando el rey camina por ahí, tocan el kakaki también. Entonces es como un instrumento que no había conocido, que aprendí mientras que estudié. Además, Chad, y por lo general eso es verdad para la mayoría de los países de África, en esta región de África, tienen el índice de desarrollo humano más bajo, creo que de todos los países. El más bajo o el segundo más bajo de todos. O sea, es un país que desafortunadamente no ha tenido buena fortuna últimamente. Por lo general, los países de esta región, de África Central,
a pesar de ser grandes, por lo general son los países más pobres y tristemente los países más que han tenido más violencia de todos. Sí. Pero a pesar de eso, todavía pueden ser países interesantes para visitar, como por ejemplo Camerún. Camerún fue colonizado por los alemanes y después fue tomado por los franceses cuando los alemanes perdieron la Primera Guerra Mundial. Alemania perdió todas sus colonias africanas después de la Primera Guerra Mundial. La mayoría fueron cedidas a Gran Bretaña, pero Camerún fue cedida a Francia. En todo caso, Camerún fue descubierto por los franceses y le dieron el nombre Camerún porque eso significa camarón en francés. Entonces, porque encontraron unos camarones en la costa y decidieron llamar a esta región Camerún. Camerún tiene el apodo de África en miniatura porque ahí se encuentran todos los animales clásicos de África y cada medio ambiente africano. Tienen desierto en el norte, sabana en el centro y un poco de la jungla esa famosa en el sur. Camerún tiene la especie de rana más grande del mundo, creo que se llama la rana Goliath, que aquí la ven, esa es la rana más grande que se ha encontrado en el mundo y es gigantesca. Además también es famosa Camerún también es famoso por este lago en su costa, que se ve muy lindo, y se me olvida el nombre, y también esta montaña que es como el punto más alto de África, aparte del Kilimanjaro, y también tiene el mejor equipo de fútbol en toda África. Es el equipo que más está clasificado para el mundial. Bueno, moviéndonos un poco hacia el este, encontramos la República Centroafricana. La República Centroafricana tiene una historia compleja. Es o el más pobre o uno de los más pobres países en África, porque no tiene muchos recursos. No tiene costa y la gran mayoría del país está cubierta con o en áreas secas o en jungla. Entonces no es un país como muy viable para la vida centralizada humana moderna. Entre otras, ya que me acuerdo, esa es una razón por qué África por lo general es menos desarrollada que el resto del mundo. Es porque el clima africano la civilización moderna con carros, edificios, ciudades permanentes, todo eso no está diseñado para el clima africano, está diseñado para el clima europeo y americano. África tiene un medio ambiente que cambia mucho, donde las temporadas secas son muy secas y las temporadas de lluvia hay mucha lluvia. Tiene un clima que cambia rápidamente, tiene animales hostiles, la tierra a menudo no es sostenible para la agricultura. Y por eso es que durante la gran mayoría de la historia los africanos vivían en tribus o en pequeños reinos. Incluso en muchas partes vivían como nómadas, porque el hecho es que una gran mayoría de África no está hecha para civilizaciones centralizadas, sedentarias como la de nosotros. Solo en la parte más al norte, en Etiopía y en África Occidental es sostenible para ese tipo de civilización, de sociedad. En esta área, como es tanta jungla, no es muy práctico. Entonces, desafortunadamente, eso como que ha impedido el desarrollo de esta área. Ha impedido el desarrollo ha interferido en el desarrollo tanto que la República Centroafricana es el único, pues es el país menos afectado por la polución de la luz. O sea, en la ciudad uno no ve estrellas, en el campo ve algunas estrellas, y en ciertas partes del mundo todavía se ve el cielo natural sin polución de luz. Entonces ahí es donde se puede ver el cielo más claro de todos.
Además, la República Centroafricana es famosa por tener a la gente pygmy, que la ven aquí a la derecha. La gente pygmy son como la raza humana más baja de todas. O sea, por lo general, ellos son más bajitos que cualquier otro grupo humano. O sea, por lo general son pequeños. Por ejemplo, miren a estos que están en esta foto, ¿ok? Son adultos, son personas adultas, pero se ven casi como niños porque son pero se ven como niños porque como el gene de ellos no está como para altura. Entonces como son el grupo humano más bajo de todos. Más cortos o más bajos de todos. Bueno, una de las razones por qué me interesa tanto esta parte de África es por un hombre que debía haberle escrito el nombre aquí, pero bueno, se llama Jean Vidal Bokassa. Creo que es una de las personas más horribles que ha vivido en este mundo. Él fue uno de los que ayudó a la República Centroafricana a ganar su independencia de Francia. Él se volvió, creo que el primero o el segundo presidente de la República Centroafricana. Entonces él tenía como mucho poder y él era buen educado. O sea, él pues lo educaron bien. Él sabía mucho de la historia, de la política, de todo eso. Entonces él tenía como un ídolo en especial, un ídolo llamado Napoleón Bonaparte. Y él había leído como Napoleón tomó poder como líder de su república, de la República Francesa, y se volvió emperador. Y él dijo: lo que África necesita es un emperador como Napoleón para demostrar que sí somos iguales a los europeos. Entonces él endeudó muchísimo a su país para pagar para la corona, un trono. Ven aquí el trono que es como un águila de oro sólido. Compró carros de lujo, Mercedes nuevos para todos los invitados a la coronación. Invitó a cada líder de estado en todo el mundo, pero ninguno vino porque nadie quería ser asociado con este señor. Solamente Francia, él lo que más quería era Francia, porque si Francia venía, le iba a legitimizar el poder. Pero el presidente de Francia no pudo venir, entonces él mandó al embajador de Francia. Entonces él tuvo esta coronación con un grado de opulencia y de esplendor, de algo que no se ha visto en la época moderna, algo verdaderamente napoleónico. Y en la cena, él se sentó, después de la coronación, él se sentó al lado del embajador francés y le dijo: apuesto a que no sabes que en este momento estás comiendo carne humana. Porque sí, él era un caníbal. Y le alimentó a los invitados del matrimonio carne humana de gente que había tomado prisionero. Y hasta le dijo al embajador de Francia que él le había servido carne humana. Él era un monstruo, era horrible. Él era como un narcisista tremendo. O sea, él le pidió pues él ordenó que cada colegio tuviera un uniforme, y el uniforme de aquí en adelante tiene que tener su cara impresa en ese uniforme. Pero para comprar ese uniforme, que es mandatorio, cada familia tiene que pagar por el uniforme que tiene su cara puesta. Entonces, pero como todos vivían en la pobreza en este país en esta época, tipo 1977, nadie podía pagar. Entonces unos de los niños y sus padres, pero principalmente los niños como de primaria, como de quinto de primaria, empezaron a hacer protestas por todo el país.
especialmente en la capital. Y cuando empezaron a protestar en la capital, él ordenó que arrestara a todos esos niños que estaban protestando. Los encerró en un cuarto donde él y sus amigos los mataron con palos, o sea, ¿cómo se dice? Los pegaron hasta que se murieran, a todos. Los mataron, ellos mismos mataron a unos niños que no querían comprar uniforme con su cara, con la plática de la familia. Los mató con sus propias manos. Fue horrible. Creo que de las peores personas que ha vivido en este mundo. Él fue horrible. Y porque él había usado tanta plata para la coronación y todo eso, él acabó quebrando al país. Y el país no se ha recuperado desde entonces. Él eventualmente fue tumbado pues gracias a Dios, pero hasta hoy en día la República Centroafricana sigue horriblemente de pobre. Y de aquí me gustaría hablar de alguien mejor, pero no puedo porque el siguiente país es Guinea Ecuatorial. Y creo que el único otro país que tiene un líder africano igual de mal que Bokassa. Se llama Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es famosa por por ser el único país africano colonizado por España. Ahí en Guinea Ecuatorial se habla español, por lo general siguen la religión católica, tienen muchas influencias de cultura española, la capital es diseñado a estilo español, o sea, son casi como latinos africanos. Sí, son casi como que latinos africanos. Y cuando España se fue, en los años 60, 70, el que tomó poder se llamaba Francisco Macías Nguema. Y él era un monstruo verdadero. O sea, él odiaba a España. O sea, lo odiaba. Odiaba a España con un grado con un grado de odio, que él prohibió la religión católica, él prohibió el español, él prohibió los nombres españoles en el país. O sea, todo lo que tenía que ver con España lo prohibió. Él empezó a encarcelar a una gran parte de la población del país y los ejecutaba y los torturaba secretamente. Creo que la peor cosa que él hizo fue que un día reunió creo que 100 o 200 hombres que no lo eran leal a él, que en teoría lo habían traicionado, entre comillas, y los reunió en un estadio. Y como era Navidad, él ordenó que sus guardias, que los soldados se disfrazaran de Santa Claus, del Papá Noel, antes de que los mataron. Entonces él se quedaba ahí sentado en el estadio riéndose, mientras que sus soldados disfrazados de Santa Claus masacraron a balazos a cientos de personas. Y los que no murieron en esa masacre los llevaron al campo y los enterraron vivos con hormigas rojas. Monstruo, horrible. O sea, él fue como uno de los peores líderes de la historia. O sea, las cosas que él hizo son horribles. Él como que tenía como un sueño de hacerse un dios o algo así. Él fue horrible. Y él eventualmente fue tan horrible que su propio vicepresidente lo tumbó en un golpe de estado. Y eso fue en 1970. Y ese vicepresidente que lo tumbó sigue en poder.
Y este vicepresidente lo ayudó con las torturas y las masacres y todo eso. Él era su cómplice. Y sigue apoderado del país. No. Horrible. Y sí, o sea, fue tan malo que la gente educada que no mató se escapó del país. De tal modo que hasta hoy en día Guinea Ecuatorial es el país con la más baja inteligencia promedia del mundo. Porque todos los inteligentes, todos los académicos o fueron masacrados o se tuvieron que escapar del país. Y no se han recuperado. La gran mayoría de la gente de Guinea Ecuatorial vive en pobreza, en pobreza. Es de los países más pobres para la gente común y corriente. Es uno de los países más pobres y los peores países de vivir en el mundo. Pero eso no tiene sentido porque es uno de los países con más minerales, más petróleo del mundo. O sea, es un país que debería ser próspero y rico, pero porque el gobierno es horrible, es uno de los peores países para vivir en toda África, en todo el mundo. Y después de estas dos historias horribles de Bokassa y Nguema, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué es que en África en los últimos 100 años hemos visto a tantos líderes horribles? Porque estos no son los únicos. En cada país, casi cada país africano ha tenido un dictador loco. Algunos han podido superarlo, como en Egipto o en Libia. Pues en Libia todavía no lo ha superado porque Libia está como en guerra civil, o en Ruanda. O sea, algunos lo han superado, algunos han seguido más adelante, pero algunos como Guinea Ecuatorial o Zimbabue han sufrido tanto que todavía se están salvando, pues todavía se están recuperando. ¿Y por qué? ¿Por qué tuvo que pasar así? ¿Por qué ha sido así? Pues gracias a la Guerra Fría. Porque cuando los europeos se fueron, los europeos no tenían planes para qué iba a pasar con el país. La gente, sus poblaciones querían los ingleses querían irse. Ya no era viable económicamente mantener colonias, entonces se fueron y cualquiera que se quede a cargo del país se puede quedar a cargo del país. Y para mantener el poder, la gente que se apoderó del país, que por lo general en esta época fue gente muy mala, habían algunos buenos, pero por lo general los que se apoderaron eran gente horrible, para mantener poder se volvieron aliados de los Estados Unidos o de la Unión Soviética. Porque estos dos son las potencias grandes. Estos dos nos protegen. Nos permiten que hagamos cada clase de cosas horribles. Porque tienen miedo que si nos tumban, el que me reemplaza va a ser del otro lado. Entonces, gracias a los estadounidenses y a la Unión Soviética, esta gente tan mala tuvo como poder absoluto porque eran aliados del uno o del otro y no podían hacer nada para tumbarlos. O sea, la Guerra Fría y la decolonización creó un ambiente donde los peores de nosotros podían florecer y tomar poder de un país entero y acabar con las vidas de millones de personas. Por eso es que uno oye de los líderes africanos horribles, porque nadie hizo nada, porque a nadie le importaba. Siguiendo adelante, ahora para una historia más linda, la historia de Sao Tomé y Príncipe, uno de los países más nuevos del mundo. Este país ganó su independencia relativamente recientemente de Portugal, creo que en los años 80 o 90. Santo Tomé y Príncipe son dos islas en la costa de África que fueron pobladas por la gente indígena y por esclavos importados de otras partes de África y
interesantemente, por judíos que fueron expulsados de Portugal y se quedaron a vivir en las colonias de Portugal. Desde su independencia, Sao Tomé y Príncipe fue el primer país. Santo Tomé y Príncipe fue el primer país en establecer el primer país africano postcolonial en establecer elecciones justas y consistentes. Hasta hoy en día es el país más democrático de África, o uno de los países más democráticos de África. No hay violencia política después de las elecciones. Los líderes entran, hacen hacen el mandato y se salen. No es el único país así. O sea, algunas de las otras islas son países funcionales. Botswana es una democracia funcional. Sudáfrica es una democracia funcional. Hay muchas democracias hoy en día que son funcionales y son libres en África. Y cada año hay más. Pero Santo Tomé y Príncipe fue el primer país en hacer unas elecciones justas en África. Santo Tomé y Príncipe es famoso son famosas por ser islas volcánicas con playas hermosas y con la biodiversidad más grande de aves en toda África. Siguiendo hacia el sur, tenemos a Gabón, que tiene el título, el nombre, que tiene el apodo el último Edén de África. Porque tiene el Parque Nacional Loango, que es uno de los parques nacionales más grandes del mundo. Y han hecho muchos esfuerzos para conservar los animales indígenas del país. En Gabón se encuentran la mayor población de gorilas en el mundo. Y se encuentran la más grande concentración de petroglifos en el mundo. Aquí los ven a la derecha. Interesante. Ok. Al lado de Gabón tenemos a la República del Congo. Para ser claro, la República del Congo es distinta a la República Democrática del Congo, que es otra cosa. El Congo es un río que pasa por la República del Congo y la República Democrática del Congo. Es uno de los ríos más grandes de toda África. No es el más grande porque el más grande es el Nilo. Y eso ha dejado y eso ha sido como la parte principal de esta región, el río Congo, porque crea un ecosistema que no es seco, no es árido, es como una jungla, esa es la parte de jungla de África. La República del Congo tiene una de las historias más interesantes de África, porque fue uno de los primeros países en tener contacto con los europeos. Porque los portugueses, mientras que estaban buscando una ruta hacia la India, tuvieron contacto con Etiopía, con los países de África Occidental y con el Reino del Congo. Y el Reino del Congo fue se dio cuenta muy adelante que para tener ventaja sobre los otros reinos africanos, ellos tenían que aliarse a los portugueses y comerciar con ellos. Entonces ellos capturaban esclavos por toda la región, con todos sus enemigos, y los cambiaban a cambio de pistolas, que luego ellos usaban esas pistolas para matar más gente, capturar más esclavos y cambiarlo por oro y plata. O sea, desde el siglo XVI a los principios del siglo XIX, el Reino del Congo fue uno de los reinos más prósperos del mundo. Y esta como relación política con los portugueses se volvió tan cercano que en el Congo, el rey del Congo se convirtió al catolicismo y ordenó a que todos sus súbditos se volvieran católicos. Esto pasó como en el siglo XVI, o sea, eso es en tipo renacimiento. Fue el primer país africano en cristianizarse en la época moderna. Hasta hoy en día el catolicismo tiene como raíces muy fuertes en este país.
y tiene una identidad distinta, como con una versión de la misa como única para ellos. Los reyes eventualmente empezaron a vestirse como europeos, a hablar portugués, o se asimilaron a la cultura portuguesa, porque los portugueses eran sus amigos, los amigos que los habían dejado prosperar y les habían dado las herramientas necesarias para prosperar. Desafortunadamente, el destino del reino del Congo acabó repentinamente cuando el imperio británico prohibió la esclavitud. Y ordenó que ya para hacer comercio con Bretaña los reinos africanos no podían mantener esclavos. Entonces, y además ya Bretaña empezó a enforzar su dominio en los mares y prohibieron que los barcos con esclavos nuevos cruzaran el Atlántico. Y ahí se evaporó la economía del Congo. Se evaporó, o sea, literalmente, prácticamente de la noche a la mañana fue de ser uno de los reinos más prósperos del mundo afuera de Europa a un reino pobre sin recursos económicos, porque la esclavitud fue tan lucrativa, no sé cómo se dice en español, lucrativa, o sea, tan económica, que no tenían que diversificar la economía, no producían bienes, no comerciaban otras cosas, la economía consistía en la esclavitud. Y cuando se acabó la esclavitud, se acabó el Congo. Y eso lo hizo fácil para que los franceses vinieran y los colonizaran. Muy triste. Al lado del Congo tenemos a la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es, si no me equivoco, el país más grande de África. Pero que no se hagan ilusiones, este país es también uno de los más pobres y peores gobernados de toda África, porque es tan grande y todo eso es selva. Eso es selva. No hay infraestructura hasta hoy en día. O sea, es un país que los europeos antes lo describían como ingobernable. O sea, es difícil gobernar este país simplemente por la geografía y el tamaño. Este país es único en África porque fue colonizado por Bélgica. Algunos de los mayores que ven este video lo conocerán como el Congo belga. Este es el Congo belga. Y desafortunadamente el Congo belga tiene una historia muy triste. Porque, para refrescarles la memoria, África fue colonizada por los países europeos a principios del siglo XIX, en la mitad del siglo XIX. Los países europeos, o sea, principalmente Alemania, Francia, Portugal, Gran Bretaña, Bélgica y España e Italia, todos se reunieron y partieron a África entre ellos. Pero la región que es hoy en día la República Democrática del Congo, el centro de África, era tan cotizada que la gente temía que si Inglaterra o Francia o Alemania se quedaba con él, iba a causar una guerra. Porque esa región tiene muchos recursos naturales importantes. Entonces, para evadir conflicto, la reunión decidió dársela al rey Leopoldo II de Bélgica. No a Bélgica el país, sino al rey mismo. O sea, este país fue la propiedad personal del rey y como tal no era súbdita a las leyes belgas, era simplemente súbdita a la voluntad del rey de Bélgica. Y el rey de Bélgica vio que de repente le habían dado una de las regiones más ricas en cuanto a recursos naturales en el mundo. Entonces él estableció lo que se llamaba el Congo belga, el Estado Libre del Congo. Y él mandó a soldados privados a que explotaran a los indígenas para sacar los más recursos que puedan. Para escribir esto, hay una caricatura aquí famosísima de la época que se llama Las Potencias Coloniales.
encima vemos a los alemanes y dice, así coloniza el alemán. Que el alemán aquí está viendo a las jirafas, capturando cocodrilos, básicamente solamente viendo a la naturaleza. Abajo hay, así coloniza el inglés. Y ven a los ingleses quitándole todo el oro a este pobre africano en esta maquinita, mientras que el misionero le está rezando. Así coloniza el francés, y esa es como la parte charra, porque hay uno que está bien inspeccionando a un esclavo, y aquí está otro besando a la otra. Y también así coloniza el belga, y se está comiendo el cuerpo de este pobre señor. O sea, porque sí, en esta época, que es tipo finales del siglo XIX, el Congo belga fue uno de los países más brutales de la historia, porque no tenían leyes. La única ley es la voluntad del rey, y la voluntad del rey es que tienen que traerme recursos naturales. Entonces, por ejemplo, si los indígenas no traían suficiente caucho o suficientes diamantes o oro, le cortaban la mano. Tenemos fotos de gente que le cortaron ambas manos porque no pudieron traer suficientes bienes naturales 2 veces. O sea, los mataban sin causa. O sea, abusaban de ellos horrible. No era un país de leyes, era un país de brutalidad. De tal modo que cuando el gobierno belga se enteró de eso, le quitó la colonia al rey. Y le quitaron la colonia al propio rey. Porque estos europeos que ya de por sí eran, que incluyendo siendo europeos del siglo XIX bien racistas, ellos aún así podían ver que lo que estaba haciendo su propio rey en este país era un crimen contra la humanidad. Entonces le quitaron el Congo al rey, pues le compensaron con cantidades de dinero, pero le quitaron la colonia al rey porque sabían que el rey era horrible. Y hoy en día el rey Leopoldo II es un héroe nacional en Bélgica, pero es un monstruo para el resto del mundo porque todos saben lo que hizo aquí. Y me gustaría decirles que después del rey Leopoldo, la República Democrática del Congo tuvo una historia más fácil, pero no. Porque después de la colonización tomó poder que ven aquí, que se llama Mobutu. Él es otro de esos dictadores locos que tomó poder porque él se alió o con los Estados Unidos o con la Unión Soviética. Y él también era horrible. Él mataba gente, él torturaba gente, horrible. Y él era como, sí, él fue muy odiado por todos a su alrededor. De tal modo que en los años 90, Ruanda, Burundi y otros países africanos se unieron juntos a luchar una guerra horriblemente sangrienta en la República Democrática del Congo. Hasta hoy en día, la guerra del Congo es la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, esta ha sido la guerra más sangrienta del mundo, la guerra más sangrienta en los últimos 70 años, imagínense. Y muy poca gente afuera de África la conoce porque no estábamos pensando en eso mientras que estaba pasando. Entonces esta guerra pasó casi desapercibida y fue horrible, fue una guerra brutal. Eventualmente tumbaron a Mobutu y se acabó la guerra, pero ¿saben qué? Esta guerra ya ha vuelto a empezar porque el líder de Ruanda quiere expandir su influencia en la región. Entonces él ya está luchando otra guerra, la misma guerra prácticamente contra el Congo moderno. Y otra vez está invitando a los otros países africanos para que se unan a él, porque los otros países alrededor también quieren pedazos de esta región. Entonces como que no han tenido un descanso. Y como
Y claro, sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Sigue siendo una historia trágica. Es triste porque el fin de estos videos es explicarles lo que hay de bueno de África, lo que hay de interesante, porque no es toda hambruna, no es toda es como salvajada, no es todo los líderes locos. Pero en cada estereotipo hay un grado de verdad. Y lamentablemente la África Central ha sido como la región más afectada por todo esto. Nuestro último país de África Central, pero no nuestro último país de este video, se llama Angola. Angola, gracias a Dios, es uno de los países de este video que va de subida, que han estado prosperando últimamente, porque al igual que sus vecinos, Angola es muy rico en recursos naturales. Tiene diamantes, hierro, gases naturales, bosques, agricultura, sal y petróleo crudo. Entonces, como sus vecinos, es un país bastante próspero. Es un país bastante próspero. Y ha tenido la buena fortuna de ser uno de los países que lo han gobernado relativamente bien. Entonces hoy en día pues Angola es un país que por lo general le está yendo bien. Cada generación es más rica que la anterior, es relativamente estable, es un país joven, como la mayoría de África. Angola es un país donde la mayoría de la gente tienen como 30 años o menos. Sí, es un país creciendo, como que va de su vida. Las cosas que me interesaron de Angola en mi estudio fueron esta estatua que ven aquí, que se llama El Pensador, que es un artefacto antiguo, que es una de las obras de arte más famosas de África. También las cataratas Calandula, que son una de las cataratas más grandes del mundo. Es como en forma semicircular. Es bacano. Y lo que más me llama la atención de Angola es que en el siglo XVI fue uno de los pocos países que luchó efectivamente contra los europeos, porque fue gobernado por una reina guerrera que se llamaba Nzinga, y ella también odiaba a los portugueses. Entonces se alió con los franceses y con tribus locales para expulsar a los portugueses de su tierra. Y fue uno de los pocos líderes africanos que consiguió hacer eso por algunas generaciones. Pero los portugueses fueron persistentes, y a medida que se mejoraba la tecnología, Portugal ganaba más y más influencia hasta que eventualmente colonizó Angola. Pero Nzinga sigue siendo una heroína nacional, porque ella defendió a su tierra natal de los portugueses por varios años. Es uno de mis figuras históricas favoritas de África. O sea, muy bacana. Me gusta cuando los indígenas luchan contra los colonizadores. Bueno, un breve descanso y seguimos. El último capítulo, el quinto, el sur. El sur consiste solamente de Namibia, Botswana, Eswatini, Lesotho y Sudáfrica. Las cosas que definen a esta área son tres. Los recursos naturales, otra vez, especialmente Botswana y Sudáfrica, tienen la mayor cantidad de diamantes en el mundo. O sea, hasta hoy en día los diamantes más grandes vienen de esta región. La mayoría de los diamantes vienen de esta región. Número 2, esta área es dominada por también la gente bantú, pero especialmente en la parte occidental de la región, por la gente Hosan, que son una gente
nómada que ha vivido en esta región por miles y miles de años. O sea, los bantú solo llegaron hace por ahí 1500 años, pero los Hosan han vivido ahí desde el principio. Esos son los antiguos, los más indígenas de esta región. Muchos se han ido civilizando es como una palabra fea. Se han ido mudando a las ciudades e instalándose en la sociedad moderna. Pero hasta hoy en día hay muchos grupos Hosan que siguen viviendo como vivían nuestros antepasados en la era del piedra. Todavía son nómadas, todavía cazan y no tienen ni siquiera no tienen ni siquiera la agricultura. Son gente pues como que vivían como nuestros ancestros y como tal, pues, y ellos viven como los humanos deberían vivir. O sea, los humanos no fueron programados para vivir en ciudades, ni siquiera para vivir en campos ni en granjas. Ellos viven con el medio ambiente como debería ser. Entonces por eso son más altos que el resto de nosotros, son más saludables, la calidad de sus dientes son perfectas porque no comen ni siquiera azúcar ni nada procesado. Y son saludables y muy atléticos. O sea, ellos viven como según nuestra evolución debería vivir el hombre. Y la tercera cosa que define a esta región es el Imperio Británico, porque aquí fue como el centro de la colonia inglesa en África. Ahí fueron donde se mudaron muchos de los ingleses. Esta área tiene la concentración de gente europea más grande de toda África, porque todos se han ido mudando aquí. Especialmente en Sudáfrica. Sudáfrica es muy diversa, tiene negros y blancos de todas formas, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Comenzando con Namibia. Otra vez es uno de los países más modernos del mundo. Creo que ganó la independencia en los años 90 de Gran Bretaña. Fue otra de las colonias que fueron colonizados por los alemanes, y hasta hoy en día tiene mucha arquitectura alemana. Pero como Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, los ingleses se apoderaron de esta colonia también. Namibia tiene el apodo de el país de los espacios abiertos, porque es uno de los países con la menor densidad de población en el mundo. Es un país que hay mucho desierto, y como tal hay mucha belleza natural. Tiene de las dunas de arena más grandes del mundo. Aquí ven, y no sé si pueden ver, pero aquí donde está mi mouse hay gente. O sea, mira la duna comparada con la gente que está aquí. O sea, las dunas de ahí son enormes y tienen unos desiertos como blancos y rojos muy lindos. Pues eso es como que de ahí viene la fama de Namibia. Es un país con muy poca gente. O sea, uno ve videos de la gente viajando y es muy poco poblado, pero tiene mucha belleza natural. Algo que me interesó mientras que estaba investigando es que aquí queda se llama la Cueva del Aliento del Dragón, Dragon's Breath Cave, y es el lago subterráneo más grande del mundo. Interesante. Al lado de Namibia tenemos a Botswana. Botswana es uno de mis países favoritos favoritos africanos, porque es el estándar del éxito en África. O sea, ya en este video hemos oído de los países más pobres. Ahora miremos a uno de los más ricos. Botswana también fue decolonizado muy apresuradamente por los europeos, en este caso por Gran Bretaña, y el que quedó en poder se llamaba Sir Seretse Khama, y él pudo haber sido otro Bokassa, pudo haber sido otro Nguema, pudo haber sido horrible, pero no, porque él quería hacer que su país, que su gente prosperara. Entonces él
empezó a pedir préstamos del Banco Internacional igual a Bokassa, pero esta vez no era para hacer una coronación extravagante, sino para mejorar la capacidad de pues, la economía del país. O sea, él invirtió en minas de oro y diamantes. Él invirtió en la infraestructura. Él invirtió pues, en la minería, en el petróleo. Y con los ingresos que le entraron de ahí, él pudo crecer más la infraestructura, darle educación a la gente, mejorar la calidad de vida. Hasta hoy en día Botswana tiene la mejor calidad de vida en toda África. Y les cuento que no es un país como... No empezaron con nada. Empezaron como uno de los países más pobres del mundo. O sea, ellos tienen... pues es una sabana. No tiene como... No tienen costa, no tienen nada. O sea, esto pudo haber sido una catástrofe. Pero gracias a buena gobernanza se pudo seguir prosperando, pudo prosperar. Y hasta hoy en día es uno de los países como con la economía más estable. O sea, le pasó lo mismo a Ruanda, que también empezaron mal recientemente, pero se han ido de su vida. Pero Ruanda es una dictadura. Botswana es un país democrático, libre y justo. O sea, es el éxito de África. Hasta hoy en día Botswana sigue muy próspera, muy exitosa. Aquí arriba hay una foto interesante que es el presidente de Botswana, que recientemente, creo que el año pasado, excavaron el diamante más grande del mundo. Y le presentaron el diamante al presidente y le dijeron: presidente, cierra los ojos y abre las manos. Y le pusieron el diamante y la cara que él puso, pues la pueden ver, el impresionado. Me encanta esa foto. Pero sí, eso es lo que pasa cuando alguien tiene control de un país, que sabe lo que está haciendo y que tiene las intenciones del pueblo en mente. Aparte del éxito de Botswana, una de las cosas interesantes es que tienen el Delta Okavango, que es una de las áreas con más biodiversas de África. Ahí es donde migran todos los elefantes cada año, y ver la migración de los elefantes ahí es muy lindo. Bueno, aquí llegamos a los países pequeños alrededor de Sudáfrica, que a ver si los pueden ver. Aquí tenemos a ver, ¿dónde está mi mouse? Aquí tenemos a Eswatini, que está, la mayoría tiene frontera con Sudáfrica, pero un poco con Mozambique, y Lesotho, que vamos a hablar después. Eswatini, antes se llamaba Suazilandia, pero en el año 2018 le decidieron poner un nombre más indígena y le cambiaron el nombre a Eswatini. Eswatini es interesantísimo porque Eswatini es la última monarquía absoluta de África. Porque en la época de la colonización, algunos países, Gran Bretaña en especial, permitió que los pueblos conquistados tuvieran un cierto grado de autonomía. Algunos países tenían más autonomía y algunos reinos tenían menos autonomía. Eswatini, por tener buenas relaciones con Gran Bretaña, pudo mantener un grado de autonomía bastante alto. Y de ese modo pudo tener un grado de independencia. Tuvo tanta independencia que se pudo quedar un reino independiente después de la colonización. No fue dominado por Sudáfrica. El rey siguió con su poder tradicional. Entonces, gracias a eso, Eswatini es un país que ha mantenido muchas de sus tradiciones y costumbres relativamente intactas. Por ejemplo, aviones personales, como avionetas personales y drones, solo pueden volar a menos de 200 pies de altura, porque si vuelan más alto son consideradas brujas y se prohíben.
O sea, si uno vuela un dron a 300 pies de altura, es una bruja, sáquenla del cielo. O sea, es prohibido. Y si uno vuela más alto de 200 pies de altura, le pueden mandar a la cárcel o le pueden poner una multa de miles de dólares. Los aviones turísticos no tienen que vivir por esa regla, pero los otros aviones sí. Yo no sé por qué, pero es interesante. Eswatini también es famosa por ser donde ocurre cada año el festival Umhlanga, que es el rito de selección de novias más grande del mundo, donde por todo el país llegan mujeres, llegan muchachas solteras, donde hacen un baile con la intención de ganar la atención o del rey o de cualquier joven extranjero o doméstico que pueden encontrar, y se casan con él. Por lo tanto, Eswatini es un país donde se permite la poligamía, y el rey actual, Mswati III, tiene 15 esposas. Y el rey anterior, ahí vienen esto, tenía más de 150 esposas. 150. De hecho, este rey es interesante. Pues el rey Sobhusa II gobernó desde 1899 hasta 1982. Casi un siglo. Y eso no es la vida de él. Eso es el mandato, el reinado de él. Duró desde el siglo XIX hasta los 80. Imagínense eso. O sea, es el rey que gobernó más que cualquier otro líder en la historia, aparte de tal vez un faraón egipcio, pero eso no se puede comprobar. Entonces sí, esa es otra razón por qué es famosa Eswatini. Eswatini tiene un parlamento, pero al fin y al cabo el rey tiene autoridad absoluta, y el rey vive en un palacio que lo ven a la derecha, abajo a la derecha. No sé, es interesante, es como un reino tradicional en África. Otro país que está casi completamente rodeado por Sudáfrica se llama Lesotho. Lesotho Lesotho tiene el apodo del país más alto del mundo, porque ninguna parte de él queda abajo del nivel del mar. O sea, es un país prácticamente que en la cima de una montaña. Y gracias a eso es famosa por sus montañas y sus vistas naturales. Porque es un país pequeño y poco poblado, no encontré mucha información sobre él, pues en el poco tiempo que tenía para estudiar. Pero lo que sí aprendí es que hay ciertos grupos en este país que viven en cuevas, y aquí ven las casas que son hechas adentro de una cueva en la montaña. No sé, es interesante, es como el país montañero, es un país en la cima de una montaña, y está completamente rodeada por Sudáfrica, es como el Vaticano en ese sentido. Pero llegando a Sudáfrica, el último país de nuestro video, Sudáfrica tiene el apodo la nación arcoíris, porque es un país muy diverso. Como les dije, los primeros habitantes fueron los Hosan, que hoy en día se encuentran en el occidente del país. Luego llegaron los Bantú hace por ahí 1500 años. Y luego empezaron a llegar los europeos. Los primeros europeos en llegar fueron los holandeses, que intentaron establecer unas colonias especialmente en la parte oriental del país. Y vivieron ahí por más de un siglo, los holandeses, y vivieron ahí como tan separados del resto del mundo que empezaron a tener su propia cultura y establecieron un país autosuficiente en Sudáfrica. Pero luego los holandeses de esa región desarrollaron su propia identidad cultural que se llamaba los Boer. Pero cuando Inglaterra llegaron los ingleses y le arrebataron la colonia a Holanda, ellos querían que los Boer se fueran a Holanda o se volvieran súbditos de la corona inglesa.
Pero ellos no querían irse a Holanda porque ellos habían vivido ahí por más de un siglo, las raíces de ellos ya estaban ahí. Y no se querían volver súbditos de la corona inglesa porque tenían su propia cultura, su propia identidad, entonces se rebelaron. Entonces, en el fin del siglo XIX, Gran Bretaña luchó muchas guerras contra los Boer con el fin de subjugarlos. Pero, aunque Gran Bretaña ganó la guerra, los Boers siguen ahí. Y hoy en día tienen como un nombre nuevo que se llaman los Afrikaner. O sea, se llaman africanos, aunque son de ascendencia europea. Es interesante. Pero los ingleses con su colonia empezaron a mandar a gente inglesa a poblar el país. Entonces ya tenemos los Hosan, los Bantú, los holandeses y los ingleses, ya todos juntos. Y eso le ha dado al país el nombre de la nación arcoíris, y es muy lindo porque hay mucha diversidad, pero es un país que ha tenido históricamente muchos conflictos que resultan de aquella diversidad. En los años 80, por ejemplo, Sudáfrica fue famosa por un sistema de segregación racial horrible, donde los negros tenían que tener pasaporte para ir a donde quisieran. La policía los mataba y los ponían en las cárceles con discriminación extrema. O sea, fue horrible, pero eso terminó gracias a mucha presión internacional en los años 80. Y Sudáfrica fue permitido a tener un gobierno gobernado por gente de color. Y hasta hoy en día Sudáfrica pues la gran mayoría de los líderes de Sudáfrica son gente de color. Pero sigue un país con mucha desigualdad porque aunque la gente de color tiene poder político, la gran mayoría de la economía sigue en manos de la gente blanca, de los europeos. Entonces esto ha causado como mucha violencia, pues no sé si violencia, pero como conflictos y tensión interna en el país. Otra cosa interesante de Sudáfrica es que ahí vivía la gente Zulu, que eran como la tribu de guerreros más peligrosos de África. Ellos lucharon muchas guerras contra los ingleses para mantener su independencia. Eventualmente fallaron, pero lucharon tan ferozmente que se volvieron famosos. Y el Zulu más famoso se llamaba Shaka Zulu, que fue el rey de los Zulu y creó como un espíritu guerrero en su pueblo. Y hasta hoy en día es una figura histórica famosísima. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero ojalá que hayan aprendido mucho. Yo sé que es mucha información y todo es muy breve, pero me gusta que les haya podido explicar un poco sobre África. Y yo sé que es mucho, pero si salen de esta serie teniendo una imagen de África como algo más que un continente de salvajes o algo más de la hambruna y las guerras y la pobreza y la sida y todo eso, si pueden tener una imagen de África más compleja que la que les ha dado el mundo en los últimos 200 años, pues esta serie ha sido un éxito, si les ha cambiado la opinión. Entonces, mil gracias por escucharme. No sé qué haré, pues cuál será mi siguiente video, mi siguiente serie, pero ojalá les haya gustado esto, ojalá han aprendido y no sé, ojalá África tenga unos buenos años en su futuro. Gracias.